Los motivos y teorías del asesinato de Abraham Lincoln, una exploración histórica y de curiosidades. La singularidad de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ocupa un lugar único en la historia de los Estados Unidos. Su presidencia, forjada en el crisol de la Guerra de Secesión, combinó un liderazgo extraordinario con una profunda humanidad. Es recordado como el gran emancipador, el hombre que preservó la Unión y la encaminó hacia la abolición de la esclavitud. Pero su legado está inevitablemente ligado al trágico suceso del 14 de abril de 1865, cuando se convirtió en el primer presidente estadounidense en ser asesinado. Su muerte, ocurrida en el Teatro Ford de Washington, conmocionó a una nación que apenas comenzaba a respirar tras 4 años de conflicto fratricida. El asesinato de Lincoln ha sido estudiado desde múltiples perspectivas. En la superficie fue el acto de John Wilkes Booth, un actor famoso y simpatizante confederado. Pero los motivos, la magnitud de la conspiración y las extrañas coincidencias que rodearon su muerte han fascinado a historiadores, teóricos de la conspiración y al público general durante más de 150 años. Examinar estos motivos y teorías nos revela no solo un caso de violencia política, sino también el retrato de un hombre cuya muerte generó mitos, leyendas y un sinnúmero de curiosidades. Contexto histórico: una nación al final de la guerra. En abril de 1865, la Guerra de Secesión estaba prácticamente decidida. El general confederado Robert E. Lee había rendido su ejército del norte de Virginia al general unionista Ulysses S. Grant en Appomattox Courthouse el 9 de abril. La unión había prevalecido, pero las heridas de la guerra seguían abiertas. Ciudades destruidas, familias divididas y 4 millones de esclavos liberados enfrentaban un futuro incierto. Lincoln había pronunciado su segundo discurso inaugural el 4 de marzo, un texto notable por su humildad y profundidad religiosa. Con malicia hacia nadie, con caridad para todos, dijo, reflejando su deseo de reconciliación antes que venganza. Sin embargo, no todos compartían esta visión. Muchos en el sur se sentían amargados, humillados y temerosos de lo que significaba la emancipación. Mientras tanto, voces radicales en el norte pedían castigos más severos para los rebeldes. En ese ambiente volátil germinaban actos extremistas. Para simpatizantes confederados como Booth, Lincoln representaba la tiranía y la destrucción. En su mente, asesinar al presidente era no solo un acto de venganza, sino un intento por rescatar el honor del sur y, quizás, reanimar la causa agonizante de la Confederación. Los motivos de John Wilkes Booth. John Wilkes Booth era un actor célebre, carismático y de gran atractivo, miembro de una familia teatral famosa. Pero bajo su talento artístico latían pasiones políticas intensas. Era un defensor abierto de la esclavitud, un ferviente partidario de la Confederación y un hombre consumido por el odio hacia Lincoln. Sus motivos eran tanto ideológicos como personales. En lo ideológico, creía que Lincoln había traicionado la Constitución al librar la guerra contra el sur y destruir sus instituciones. En sus propias palabras, Lincoln era un tirano y un déspota. En lo personal, Booth veía declinar su carrera actoral y envidiaba la enorme popularidad y gloria del presidente. Originalmente, Booth planeó secuestrar a Lincoln. Su idea era capturarlo y canjearlo por prisioneros confederados. Pero tras la rendición de Lee, la desesperación lo empujó a cambiar de plan. Decidió asesinar no solo a Lincoln, sino también al vicepresidente Andrew Johnson y al secretario de Estado William H. Seward. Su objetivo era descabezar al gobierno de la Unión y dar a la Confederación una oportunidad de reagruparse. La conspiración, Booth y sus cómplices. Booth no actuó en solitario. Lo acompañó un pequeño grupo de conspiradores: Louis Powell, alias Louis Paine, George Atzerodt, David Herold y Mary Surratt, entre otros. Cada uno tenía un papel específico. Powell debía asesinar a Seward, Atzerodt a Johnson, y Booth al propio Lincoln. El grupo solía reunirse en la pensión de Mary Surratt, lugar que luego sería famoso durante el juicio. Booth, con su carisma y su fervor dramático, inspiraba a los demás con discursos encendidos y un aire de destino histórico. Sin embargo, no todos mostraron igual compromiso. Atzerodt, por ejemplo, jamás intentó cumplir su encargo. La magnitud de la conspiración ha generado preguntas persistentes. ¿Fue apenas una banda de desesperados, o existía una mano confederada más amplia detrás? Algunas teorías apuntan a contactos de Booth con agentes confederados en Canadá.
Las pruebas son circunstanciales, pero la mera posibilidad ha mantenido vivo el debate durante generaciones. La noche en el Teatro Ford. El 14 de abril de 1865, Viernes Santo, Lincoln decidió asistir a una representación de Our American Cousin, una comedia popular, en el Teatro Ford. Lo acompañaban su esposa, Mary Todd Lincoln, y sus invitados, el mayor Henry Rathbone y Clara Harris. Booth, familiarizado con el lugar por su carrera teatral, sabía que el presidente ocuparía el palco presidencial. A las 10:15 de la noche, aprovechando una línea cómica de la obra que arrancaba carcajadas del público, Booth entró al palco, sacó una pistola de ringue de un solo disparo y disparó a Lincoln en la parte posterior de la cabeza. Rathbone intentó detenerlo, y Booth lo apuñaló con un cuchillo antes de saltar al escenario gritando «Sic semper tyrannis». Así siempre a los tiranos. Un detalle curioso, Booth se fracturó la pierna en el salto, aunque logró huir a caballo. Lincoln, inconsciente, fue trasladado a la pensión Petersen, frente al teatro, donde permaneció en coma hasta las 7:22 de la mañana del 15 de abril, cuando murió. Las palabras del secretario de Guerra Edwin Stanton al confirmarse su fallecimiento quedaron grabadas en la memoria nacional: ahora pertenece a las edades. Consecuencias inmediatas y luto nacional. El asesinato sumió a la nación en un duelo profundo. Las iglesias tocaron sus campanas, los negocios cerraron, y las ciudades se cubrieron de crespones negros. Para muchos, la muerte de Lincoln significó no solo la pérdida de un líder, sino la de una figura paternal que había guiado al país en su hora más oscura. Booth huyó hacia el sur, acompañado por Herold. Tras 12 días de persecución, los soldados de la Unión lo acorralaron en un granero en Virginia. Negándose a rendirse, Booth fue abatido. El resto de los conspiradores fueron capturados y juzgados por un tribunal militar. Varios, incluida Mary Surratt, fueron ejecutados. La ejecución de Surratt sigue siendo controvertida, pues algunos sostienen que su culpabilidad nunca fue plenamente probada. Curiosidades y extrañas coincidencias. El asesinato de Lincoln está rodeado de curiosidades que aumentan su halo de misterio. Los sueños premonitorios de Lincoln. Días antes de morir, Lincoln relató a amigos un sueño en el que vagaba por la Casa Blanca y hallaba un ataúd rodeado de dolientes. Al preguntar quién había muerto, alguien respondía: el presidente. Coincidencias con John F. Kennedy. Se han señalado paralelismos asombrosos entre los asesinatos de Lincoln y Kennedy. Ambos fueron elegidos en un año terminado en 1860 y 1960. Ambos fueron sucedidos por hombres de apellido Johnson, y ambos murieron de un disparo en la cabeza un viernes. Reliquias de la tragedia. Se conservaron la pistola de ringue, la almohada ensangrentada en la que expiró y hasta mechones de su cabello. Hoy son piezas de museo que fascinan a los visitantes. La butaca vacía. Esa noche Mary Todd Lincoln había invitado al general Grant y a su esposa, pero declinaron asistir. Algunos creen que su presencia habría reforzado la seguridad. Estos detalles recuerdan que la historia no se compone solo de grandes causas, sino también de casualidades inquietantes. Teorías y debates. ¿Actuó Booth realmente solo? Aunque Booth fue sin duda el protagonista, persisten debates sobre si actuó por iniciativa exclusiva. Hay teorías que sugieren vínculos con oficiales confederados, sobre todo con agentes en Canadá. Booth llevaba un diario en el que faltaban varias páginas, lo que alimentó especulaciones sobre pruebas suprimidas de una conspiración mayor. También sorprende la facilidad con que logró su cometido. ¿Cómo fue posible que el presidente de los Estados Unidos quedara tan vulnerable? ¿Hubo negligencia o incluso complicidad? El guardaespaldas asignado esa noche, John Parker, abandonó su puesto para ver la obra, un descuido que selló el destino de Lincoln. Aunque la mayoría de los historiadores coinciden en que Booth no formaba parte de un complot gigantesco, las preguntas sin respuesta garantizan que el caso siga siendo terreno fértil para teorías alternativas. El legado del asesinato de Lincoln. La muerte de Lincoln lo convirtió en mártir. Su visión de reconciliación quedó truncada, y el periodo de la reconstrucción se desarrolló con mucha más dureza de la que él hubiera deseado. Algunos sostienen que, de haber sobrevivido, la integración de los esclavos liberados y la reunificación del país habrían seguido un camino más compasivo. En el extranjero, la noticia causó estupor. Periódicos europeos lo elogiaron como un estadista moderno de talla moral incomparable.
Para los estadounidenses, la memoria de Lincoln se integró en su identidad nacional. Su figura, sus palabras y su sacrificio fueron inmortalizados en monumentos, libros y en la conciencia colectiva. Conclusión: una vida y una muerte de profundo significado. El asesinato de Abraham Lincoln no puede entenderse únicamente como el acto de un hombre, John Wilkes Booth. Fue producto de una nación dividida, de un conflicto que desató pasiones de odio y venganza, y de un momento histórico que evidenció la fragilidad del liderazgo. Pero más allá de lo político, su muerte tiene un eco profundamente humano. Lincoln no fue solo un presidente, fue un hombre reflexivo, de humor sencillo, de melancolía íntima y de empatía extraordinaria. Su asesinato dejó la sensación de haber perdido no únicamente a un gobernante, sino a una brújula moral única. Incluso en la muerte su aura creció, y las curiosidades y mitos en torno a sus últimos días reflejan el intento del pueblo por aferrarse a un símbolo de sus aspiraciones más elevadas. Al estudiar los motivos y teorías de su asesinato, resulta inevitable reconocer que Lincoln fue verdaderamente especial, un hombre que guió a su país en la catástrofe, pagó el precio supremo y cuya historia sigue resonando a través de los siglos.